Hoy te hablo desde Bali, el amanecer del mundo, la isla de los dioses. Así le llaman a esta isla en Indonesia. Que seguramente, si has escuchado hablar de Bali, sabes que acá hay toda una movida, una jugada grande en el mundo espiritual. Que es un mundo en el que llevo caminando desde hace 15 años y que me cambió la vida. Y te voy a contar un poco de eso. Así que bueno, para que sepas, mi nombre es Mateo, me dedico a hacer coaching y retiros, desde hace más o menos 8 años comparto contenido, he acompañado más de cientos de personas en diferentes procesos, soy maestro de Kundalini Yoga, de Tantra, vengo haciendo procesos de mentorías y acompañamientos para que las personas que están atravesando momentos de crisis de autenticidad, que son estos momentos donde tú dices todo lo que me propuse o mucho de lo que me propuse, hace 5, 10, 15 años, ese trabajo increíble, esa familia, ese cuerpo y esa salud, o bueno, esa promesa laboral, dinero incluso, lo he logrado o estoy en el proceso de lograrlo. Sin embargo, me doy cuenta que no es exactamente lo que quiero, ¿sí? No es necesariamente en la manera en la que quiero vivir mi vida. Tal vez estas metas me las puse por presión familiar o presión social, o tal vez sí era lo que quería antes, pero ya me estoy dando cuenta que no es necesariamente el camino hacia donde quiero ir. Y si miro adelante y veo algunas personas que están más adelante, unos cuantos pasos, años más adelante que yo en el camino, no quiero tener la vida que ellos tienen. Quiero una vida que sea más auténtica. Bueno, me dedico a acompañar personas que están atravesando ese momento de vida con diferentes procesos y estructuras, tocando desde la parte espiritual y desde adentro el autoconocimiento para desde tú entender quién eres, poder diseñar una vida que se ajuste mucho más a tu autenticidad sin necesidad de tener cambios supremamente radicales si no es lo que quieres, sino con una estrategia más contundente y más permanente a largo plazo, sin necesidad de mandar todo al carajo, ¿cierto? Sin necesidad de tener que explorar tanto, que a veces cuando uno explora mucho, pues uno tiene que chocarse, sino pues con ahorrándote tiempo, mejor dicho, y también ahorrándote un poco esa sensación de soledad. He podido acompañar a cientos de personas y he podido crear, digamos, comunidades donde te darás cuenta que no estás tan solo si esto es algo que tú has vivido en tu vida. Ahora, te quiero compartir, ya habiéndote contado un poco de lo que hago, cómo a mí la espiritualidad me cambió la vida. Cómo a mí todo este camino espiritual me cambió la vida. Y tal vez, si ya tienes algo caminado, sabes que la palabra espiritual, pues no es tan fácil de atribuírsela a nada porque todo puede ser espiritual, pero entendamos el camino espiritual como un camino intencional de desarrollo de conciencia, un poco salido del status quo, del zeitgeist de trabaja, estudia, cásate, ten hijos y vive una vida relativamente materialista y consumista y capitalista, y un poco más un proceso de autoconocimiento, descubrimiento de que hay cosas que no se pueden explicar netamente con las herramientas y los sistemas científicos que tenemos hoy por hoy, que hay mística en el mundo y en la naturaleza, espíritu y bueno, pues las herramientas que se dedican a eso, las técnicas que se dedican a eso, como el yoga, como el tantra, como el curso de milagros, como las plantas medicinales, como muchas filosofías y estudios de textos sagrados que también lo pueden a uno elevar y llevar a nuevos lugares y nuevas profundidades. A eso me refiero con el camino espiritual y cómo ese camino me cambió la vida. Para que lo sepas, yo soy muy privilegiado, muy afortunado. Soy colombiano, nací en Bogotá, crecí en Bogotá con una familia maravillosa de lo que podríamos llamar clase media alta. Digo media alta porque pues mi madre ha trabajado siempre toda su vida, ella es médica, especialista, paliativista y pues en su campo es muy, muy exitosa, y mi padre sí es independiente y fue independiente con altos y bajos como la independencia, pero digamos que pues no es una familia de clase alta en el sentido de pues que tenemos infinitas propiedades y finca raíz y empresas gigantescas, pero siendo igual de clase media alta pude estudiar en uno de los mejores colegios del país,
un colegio donde van los que sí son de clase alta y de clase política, que son algunos de mis compañeros del colegio. Viví en un lugar que prácticamente era un club. Sí, como que detrás de mi casa, que era un lote además grande, estaba el hoyo número 1 de un campo de 18 hoyos y teníamos equitación y tenis y piscina y una montaña gigante y nos salíamos con nuestros amigos por todo el conjunto que tenía 300, 400 casas en bicicleta o en moto o en carrito de golf y yo jugaba golf pequeño, fui bastante bueno chiquito, luego lo dejé. Lo dejé por la música y entonces eso me lleva al otro privilegio y es crecer en una familia divina, muy amorosa y que siempre de alguna forma han permitido y han fomentado mi propio desarrollo y mi propio crecimiento. Claramente, como cualquier padre, pues cualquier padre y madre me cuestionan, ¿no? Para que yo mismo me cuestione y mucho más cuando tú te vas por caminos muy diferentes de vida como al tradicional. Pero digamos que yo decidí estudiar administración de empresas y luego música, y cuando estudié música en la universidad, pues no, o sea, no fue como que me dijeran, no, usted tiene que ser ingeniero, tiene que ser abogado. No hubo como esa presión particular, y cuando comencé a hacer todas estas cosas de espiritualidad y de plantas medicinales, de alguna forma, por más de que no necesariamente estuvieran de acuerdo, pues tampoco estaban en completo desacuerdo y no fue como un entorno oprimido, opresor, donde no me dejara esa exploración. Entonces, esa libertad y esa confianza que mi familia y mis padres siempre me dieron, que también yo creo que me la fui ganando porque siempre fui muy creativo y siempre creé mis propios procesos. Desde muy joven comencé a ganar mi propio dinero porque mi primera empresa, que fue una empresa de eventos, la fundé a mis 14 años con dos de mis grandes amigos de la época y pues igual amigos del colegio, que tuvimos más de 1000 eventos, hicimos más de 1000 eventos, matrimonios, 15, fiestas empresariales. Tal vez si eres colombiano, tal vez hasta te acuerdas de Psycho Entertainment, que era como se llamaba. Seguramente hasta te hicimos algún evento o asististe a alguno de los eventos que hicimos. Y como que siempre tuve ese apoyo. Entonces siempre tuve esa fortuna de una familia que me apoyó. Por otro lado, vengo de esta onda católica. Seguramente aquí te identificas conmigo y es, si naciste en Latinoamérica o incluso en España, muy probablemente vienes de una tradición católica o cristiana por mucho, ¿cierto? Y desde muy pequeño yo comencé a cuestionar por lo menos la presentación, el empaque con el que se me presentó el catolicismo, que es predominantemente el colombiano y pues de donde viene mi abuela, mi otra abuela, mis abuelos. Principalmente mis papás nunca fueron muy litúrgicos, entonces no éramos de ir mucho a misas los domingos ni nada. Mi papá siempre fue un poco hippie, un poco rebelde. No completamente ateos ni agnósticos, pero como que no éramos una familia tan católica, lo cual no era muy extraño entre las familias de mis amigos y como el entorno. No éramos particularmente católicos ni religiosos nadie, tampoco nadie abiertamente ateo, pero como que también estaba la conversación abierta de cuestionar un poco la religión. Y muy joven, desde niño, yo sentía que había algo como que no me identificaba con la liturgia católica, es decir, con las tradiciones. Era como muy rígida, muy fría, muy aburrida la liturgia católica, sí, como muy dogmática, muy como tienes que, no había como una conversación. Yo no sentía que las personas que la impartían, los curas y demás, fueran muy cercanos a uno, a la comunidad, como que dieran ejemplos del día a día o de su propia vida, de sus propios procesos. Entonces siempre había como una distancia muy grande. Sin embargo, yo nunca sentí que el aspecto espiritual fuera como netamente distante o tuviera que ser distante. Pero yo creo que por esa crianza sí comencé, por ejemplo, a cuestionar mucho la idea de Dios. Y la palabra Dios me incomodaba y me generaba muchas dudas pensar que el modelo de la vida era como, pues él está como la tierra y por aquí arriba hay como un señor con barba, ¿no?, que te juzga y que se parece además y es como un hombre,
¿sí? Y que se parece como a un ser humano y que tiene como las mismas opiniones y deseos y se comporta como un ser humano y que nos está juzgando, y que entonces si no cumplimos con esas normas tan rígidas y establecidas nos vamos al infierno. Estoy seguro que esto no es nuevo para ti, seguramente si estás escuchando este video, eso es algo que tú también te has cuestionado antes. Sin embargo, a mis 14 años llegó, sí, como 13, 14 años comenzó a llegar el misticismo y la espiritualidad por 3 lugares diferentes. Por campamentos de verano, que eran de naturaleza cristiana, pero siento que este grupo, para los que lo conocen en Colombia, se llama Mushaisa. Hace mucho no sé de ellos, pero me cambiaron mi adolescencia, realmente, los amo. Y Mushaisa era un grupo de gente cristiana, o sea, ellos eran cristianos, no católicos, cristianos, que creían mucho como en el mensaje de amor para los jóvenes. Ellos le pusieron el nombre Mushaisa porque Mushaisa es un pueblo en el norte de Colombia, que es una zona muy minera de carbón, y ellos fueron allá una vez, fueron a las minas, y como me acuerdo que lo describían era que si se prendía como un poquito un carbón, porque eso se calienta, ¿no? Las minas se calientan, como que genera como unas líneas de carbón encendido que se va encendiendo un poco, y como que el mensaje que ellos pensaban es, claro, cuando un carbón se enciende otros carbones. Y ellos decían que el carbón, que el corazón de los jóvenes es como un carbón, ¿no? El corazón del joven, o el corazón humano en el fondo, pero ellos se enfocaban mucho en jóvenes. El corazón humano es como un carbón, que cuando tú lo logras encender, enciende los corazones que tiene también a su alrededor, y esa era gran parte de su filosofía. Y eso me acuerdo, eran campamentos donde realmente yo no me acuerdo de una sola vez que hubieran mencionado la palabra Dios o Cristo o Jesús, pero el mensaje de amor y el mensaje de unión y era un mensaje hermoso que estaba muy presente en sus campamentos. Eran campamentos de aventura donde había muchos juegos y uno se embarraba y jugábamos un deporte que ellos mismos se inventaron, que era un mix como entre balonmano y tejo y fútbol. Bueno, una cosa súper loca, pero era divertidísimo. Había mucha música, mucho arte, pero también tenían momentos donde de repente tomaban la guitarra, como la que tengo allá atrás, una guitarra acústica, y alguien la tocaba y otra persona comenzaba a dar una palabra y comenzaba a hablar. Ellos le llamaban palabra vital, que es como yo también le llamo ya al ejercicio de permitir que entre un canal que exprese la magia, ¿no? Que logre expresar un poco de magia, un poco de mensaje hermoso, ¿no? Un poco de mensaje divino para el momento, para la gente asistente, que es en el fondo esas canalizaciones que yo hoy por hoy entiendo que suceden y todos las podemos hacer de alguna u otra manera. Ese estado de flow que se viene estudiando, muy desde la palabra, para quienes entrenan esta herramienta. Y hablaban, y entonces, wow, a veces, por ejemplo, estábamos al lado del fuego, en la fogata, que siempre ha sido algo que me ha encantado, ¿no? Ese contacto con el fuego, en la naturaleza, afuera, con la música y como esa sensación de expansión que tienes, entendiendo que el cielo abierto está arriba tuyo, pero esa unión y ese sentido de hogar, de hoguera que se genera con esos momentos místicos, ¿no? Y compartían estas palabras vitales. Y había mucha magia y mucha mística ahí. Y ahí yo comencé algo en mi alma, algo en mi ser, algo en mi ADN, en mis células, vibraba y resonaba con el poder de esa mística, ¿sí? De la mística, la mística es la experiencia espiritual, no desde el entendimiento, sino desde la experiencia. Es aquel momento donde tienes como una revelación muy poderosa, es un momento de mucha vitalidad, de mucha verdad, ¿sí? No tiene netamente que ser espiritual, hay mucha mística en el amor, hay mucha mística en el arte, hay mucha mística en la belleza de la naturaleza. Pero mística es como ese momento, como esos momentos santos y sagrados. Y había mucha mística. También comencé a ir a retiros espirituales, a explorar un poco temáticas
como filosóficas con amigos del colegio. Comenzamos a estudiar filosofía y a leer Nietzsche y a leer Kant y a leer Kierkegaard y a leer Crimen y Castigo y Los Miserables y como uno que otro texto que comenzaba como a tocar mi alma. Me acuerdo Los Miserables, que fue uno de los libros que como que me movió bastante cuando lo leí. Y hablábamos de diferentes temas y comenzamos a explorar mucho con la música. La música fue otro de los componentes fundamentales de mi adolescencia, donde comencé de nuevo también a encontrar como mística. ¿Sí? Yo escuchando a los Beatles, escuchando a Pink Floyd, escuchando a Fito Páez, escuchando a Cerati, era mucho como por el lado del rock. Enya también me gustaba, como que ese lado, Yanni también, que es como super New Age, ¿no? Ese lado musical también me comenzó a entregar un poco de mística a mi experiencia y a mi vida. Y todo esto fue como una adolescencia donde comencé a tocar la espiritualidad sin saber que lo que estaba tocando era netamente la espiritualidad, ¿sí? Como la experiencia mística religiosa que eventualmente me lleva en un camino donde entiendo que hay grandes caminos, que hay grandes tradiciones, no solamente las religiones organizadas, pero que hay grandes caminos ancestrales de Oriente, de Occidente, de los indígenas, de la tierra y de muchas formas que lo pueden llevar a uno a que la mística se organice también con estructuras, pues para tener una vida mucho más conectada y espiritual. Pero fue como ese primer acercamiento y luego ese primer acercamiento se concreta cuando tengo más o menos 16 años que probé por primera vez el LSD. Y yo no probé el LSD como hay un poquito, no, nos fuimos para una finca, ya había probado la marihuana y había sido como una experiencia muy creativa la marihuana en mi adolescencia, pero el LSD, la primera vez que lo hice que fueron como dos trips además de bombazo, que eso es intenso. Me acuerdo, nos fuimos para una finca. Y fue como si de repente toda esa intuición de que algo me faltaba en la vida, alguna realización, alguna verdad o algo me faltaba en la vida, se marcara, como que se abriera muy claro. Me di cuenta de que de lo que me faltaba en la vida era la experiencia que estaba teniendo con el LSD muy contundentemente, como de apertura mental. De entender que hay cosas que van más allá de la estructura tradicional y la Matrix e incluso mi propia forma de ver las cosas, que el universo es mucho más grande, que digamos que me hizo agachar mucho la cabeza para entender que el universo es más grande, como acabo de decir, y que hay una energía que permea todo. ¿Sí? Que todo está conectado. Digamos que la experiencia principal que me dio el LSD fue que por primera vez tal vez experimenté en su totalidad como el estoy conectado con todo, todo lo que pasa conmigo se ve reflejado afuera, todo lo que pasa afuera yo lo absorbo y somos uno, como ese feeling de somos uno y ese entendimiento de yoga, que yoga significa unión. Ese feeling fue lo que me entregó el LSD. Y ese fue como mi primer realmente capítulo de entrar en el mundo de la mística, del misticismo. Un poco la meditación, mi papá por ejemplo era muy fan como de Eckhart Tolle con el poder de la hora, entonces muy como estar en el ahora y respirar, que mi mente adolescente no entendía, yo no entendía el tema de la hora, yo era mucho más romántico, el pasado, el futuro, las grandes emociones, los grandes sentimientos, sí, como súper romántico, si entendemos la palabra además como el periodo artístico, como súper romántico, ¿no? Yo pensaba que entre más emocional y más grandioso, pues más real la experiencia. Con el tiempo he venido entendiendo que Dios existe en el silencio, que es en la paz y en la paciencia que surge la verdad. Pero en mi adolescencia entendí un poco la meditación, pero era mucho más esas experiencias más como de fuegos artificiales espirituales, le llamaría a mi mentor de Curso de Milagros, Rodrigo. Si no lo conoces, recomendado. Rodrigo Ángel, Curso de Milagros, Happy Yoga. Y ese fue como un gran momento y luego
ya con ese hint de hay algo más que carro, casa, beca, hay algo más que ser un gran estudiante, porque siempre fui realmente bastante bueno y fui emprendedor, y luego ir a estudiar administración de empresas y como seguir una vida muy tradicional, siempre fue como hay algo más. Y yo comencé a sentir en mi alma que mucho más allá que el esfuerzo de construir una vida más en lo material, yo necesitaba comenzar a explorar una vida mucho más en el autoconocimiento, en lo interior. Algunas personas llegan a esta realización, como es realization, ¿no? a darse cuenta de esto más adelante en la vida, cuando ya tal vez tienen su casa, su carro, sus hijos, su pareja, su estructura. En ese momento entran en crisis, ¿vale? En esa crisis de autenticidad que te comentaba. Se dan cuenta en ese momento como necesito hacer estos cambios. Yo tuve la fortuna, seguramente porque muchas de las cosas las tenía como relativamente resueltas por mi privilegio, y tal vez porque, quién sabe, tal vez de muchas vidas vengo trabajando en esto, pero yo me di cuenta desde muy pequeño que yo necesitaba hacer un proceso mucho más de ir hacia adentro, de reconectar con mi autenticidad y reconectar con mi verdad. Mucho antes que lo que muchas personas experimentan. La mayoría de personas entran en esta crisis a los 30, 35, algunos a los 40 incluso. Pues yo entré en esta crisis a los 15, de quién soy yo y cuál es mi verdadera experiencia acá. Y tuve la fortuna de poder dedicarle mucho tiempo y muchos recursos de mi vida a eso. Entonces me fui a vivir a Tailandia a los 19 años y comencé a hacer meditación. Y comencé realmente a explorar. Tuve la fortuna de que en la Universidad de Administración de Empresas me volví monitor de una clase de comunicación, y el profesor, que me tenía en muy alta estima, que además era bastante hippie, me comenzó a dar libros de contracultura de los 60s, de los hippies, de Allen Ginsberg y Jack Kerouac, y entender un poco de dónde venía su tradición, sí, entender un poco la llegada de Yogananda, que es esta figura, una de estas primeras figuras de India que llega a Occidente hace más o menos 100 años, y esa unión del East y el West, ¿no? Cuando el East y el West se suman, y cuando de repente Occidente, Estados Unidos, California, comienza a tener todo este interés por las culturas orientales, principalmente esta época post Segunda Guerra Mundial, como los baby boomers, ¿no? Como esos hippies de los 60s en particular. Entonces comienzo a leer estos textos, comienzo a meterme en la música, comienzo a hacer las sustancias que los hippies hacían, me voy a vivir a Tailandia, comienzo a hacer mis primeros retiros de meditación como tal, entonces retiros de meditación de técnica tailandesa. Luego en Colombia hice mi primer retiro de meditación zen de 14 días, que fue muy intenso. Yo en ese momento, yo creo que lo hice y aprendí, pero no estaba preparado para realmente entender el valor de semejante nivel de meditación. Era una meditación dura. Tú te levantabas a las 4:30 de la mañana, muy parecido al Vipassana en el horario. Tú meditas 12 horas al día. Yo me despertaba a las 4:30 de la mañana a sentarte a meditar en postura de loto, ¿sí? que es una postura que yo ya en este momento lo puedo hacer, pero en ese momento era bastante incómoda para mí, que yo no era muy flexible, mirando una pared, ¿sí? Como te sentabas enfrente de la pared con los ojos abiertos, ni siquiera era con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos a 45 grados mirando una pared. A sentarte ahí por 1, 2, 3 horas. Y lo único que pasaba mientras tú hacías eso y te pedían que te movieras lo más mínimo que pudieras, era que de vez en cuando pasaba una persona en ronda con un bambú, con un palo de bambú, ¿no? Y si tú decías que sí, te golpeaba aquí, en los hombros, ta, ta. Que puede parecer como, ¿qué onda? Porque esa tortura, pero realmente era un efecto supremamente contundente como para volver al cuerpo y ayudarte a volver como a la atención. Y de vez en cuando, por ahí, una vez en la sesión, nos parábamos, todo el mundo se ponía de pie y mirando los pies y muy lentamente dábamos un paso, otro paso, haciendo como un círculo por el salón hasta volver a tu puesto donde te volvías a sentar. Casi nadie hablaba, en el desayuno casi no se hablaba, se hablaba un poquito si se tenía que hablar de la temática, ¿no? Como de la meditación, un poco o sea, no era como hablar de gossip, de qué haces de trabajo o de tu novia o de los restaurantes, o sea, no se hablaba de eso, sino era muy como intencional.
Entonces sí se hablaba, no como Vipassana, que es full cero, nadie habla, nadie se mira, sí había un poquito de interacción social y podías leer, había uno que otro libro de meditación, de la escuela, etc. Pero igual era duro y yo tenía 19 años, estaba recién ennoviado además con mi primer gran amor. Entonces fue como una situación un poco extraña, pero realmente comencé a aprender y comencé a explorar los diferentes caminos. En esa época también llegó la ayahuasca a mi vida, que la ayahuasca fue también una técnica, una herramienta de transformación completa. Fue como, pues o sea, el LSD yo siento que es muy mental, ¿sabes? La diferencia en el LSD es muy mental, pero el yagé, como le llamamos, o la ayahuasca, es como mucho más la madre tierra, como que te ala la tierra, te ala la verdad, como que no es fácil mentirte en ese estado, sino que te quita los velos y ves muchas cosas de tu vida, de tus relaciones, de tu verdad, ¿no? Y fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida que me cambió. Sin embargo, la experiencia más importante que más me cambió en la vida, luego de todo ese viaje que tuve a Tailandia, luego el viaje que tuve luego a Canadá, donde también, por ejemplo, exploré un poco mucho más temas mentales, las teorías de conspiración y me metí por el lado de los aliens y estaba tratando de entender y criticando el sistema económico y bueno, muchas cosas, como atravesando todos esos cuestionamientos. Lo que más me cambió, lo que más me impactó, el camino que fue de una vez como despertar un corazón, como mi corazón hacia... Ya no estoy solamente experimentando de tomar un retiro acá, de ver un video acá, de hacer una sustancia por aquí o whatever. Lo que realmente fue como que me tocó y me cambió todo fue la primera vez que hice una clase de Kundalini Yoga. Fue como encontrar un camino. Yo siento que hay momentos donde tú tienes que explorar mucho, ¿sabes? Como ir como un pájaro picaflor y explorar y probar en todos los aspectos, ¿no? Yo siento que lo debemos hacer con nuestras amistades, con nuestras relaciones laborales, con nuestras relaciones de pareja. Yo creo que es bueno hacerlo con los diferentes, digamos, tipos de ejercicios para ver qué tipo de ejercicio te gusta más y te conecta. Puede ser CrossFit, puede ser entrenarte para hacer un triatlón, puedes ir al gimnasio más parchado, puede ser yoga, pilates, no sé. Con las dietas yo también creo que es importante entender cómo comer y probar diferentes cosas para ver qué reacciona mejor con tu cuerpo. Sin embargo, y bueno, y en este camino espiritual también creo que es muy importante, y en particular cuando estás arrancando, probar diferentes modalidades, entendiendo quién eres tú, tu personalidad. No todo va a funcionar de la misma manera, pero cuando de repente llegas a algo que te enamora, ¿sabes? Como que intuitivamente, con mucho discernimiento y mucha inteligencia, porque cuidado con las sectas, ¿no? Pero con mucho discernimiento, tú logras decir, wow, ¿es por este camino? Es de lo mejor que te puede pasar en la vida. De lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Qué fue lo que me pasó con el Kundalini Yoga? A mis 20 años, llega el Kundalini Yoga a mi vida. Y desde la primera clase fue como, amo esto, amo la música, amo cómo me siento. No entiendo nada porque el Kundalini Yoga es muy distinto a lo que seguramente tú piensas por yoga. La mayoría de la gente cuando piensa en yoga piensa como en una gimnasia y es como muy estético, ¿sabes? Como unas posturas muy lindas y la gente toma unas fotos muy buenas. Y el Kundalini Yoga es muy extraño, tiene mucho más que ver con unos movimientos súper extraños de brazos, respiraciones locas, que ahorita se puso de moda el breathwork, pero antes del breathwork pues era aún más extraño, como por qué vas a respirar así o con la lengua afuera, cosas así, posturas incómodas, extrañas, pero de repente cosas pasan en tu mente, cosas pasan en tu cuerpo, cosas pasan en tu energía y entras en unos estados y en unas frecuencias mentales diferentes, profundas, muy interesantes. Y bueno, pues, that's what's up. Eso fue lo que me enamoró. El Kundalini Yoga llegó a mi vida con los mantras. Además llegó en un momento en el que yo estaba como atravesando una tusa, entonces estaba como con el corazón roto. Y la música, yo me acuerdo sentado en el sofá mirando por la ventana y la música de Kundalini Yoga, los mantras eran como que me sostenían y
ir a clase era como, como que me daban vitalidad y me daban vida, pues porque yo había sentido que con ese rompimiento era como si todo mi mundo se hubiera caído, todo mi plan se hubiera caído. Y luego tuve que reconstruirme desde cero. No fue nada trágico, no fue nada grave, la verdad. Todavía amo desde el fondo de mi corazón a esa primera exnovia. Le deseo lo mejor del mundo y quiero lo mejor para ella porque en serio fue muy linda y me cambió la vida. Pero ese proceso de salir de esa identidad en la que yo estaba como completamente apegado, pues el Kundalini Yoga el Kundalini Yoga me tomó en ese momento y me trajo toda la belleza y toda la sanación del mundo. Que muchas veces pasa eso. Necesitas un rompimiento, una quiebra, una muerte, una enfermedad, cosas duras también como para entrar en un camino fuerte. Sea el que sea, pero caminos espirituales, que hay muchos, muchísimos. Los que se te ocurra, ¿sí? Hay 114 formas de yoga, por ejemplo, estructuradas y establecidas desde hace 5.000 años. Entonces, pues, todo lo que se te ocurra puede haber, ¿no? 1000 formas. Por eso es tan difícil entender qué es espiritualidad, cuáles son los caminos correctos, cuáles son los mentores para ti, qué camino es el correcto para ti, importante ese entendimiento. Aquí estamos hablando de, hay 1000 caminos para ti. A ti te gusta el sushi, a mí me gusta la pizza, a otra persona le puede gustar la pizza hawaiana, que tal vez a ti no te gusta o a mí no me gusta, pero eso no significa que no esté mal y que no lo alimente y que tenga todo el derecho a comer su pizza hawaiana, ¿no? Lo mismo con la espiritualidad. Y en el Kundalini Yoga me casé, como que me casé con el Kundalini Yoga, me casé con esa técnica, me casé con esa energía y esa inteligencia y ese esquema y esa estructura tan fenomenal que me llevaba a un entendimiento de mí de otro nivel y decidí hacer mi primera formación como tal en este camino espiritual. Entonces me formé, fue una formación contundente donde tardamos 3 años en formarnos. Los primeros 2 años era la formación técnica, donde teníamos módulos de una semana intensiva, eran 12 módulos de una semana intensiva spread en 2 años. Aparte de eso, pues teníamos que asistir a varios retiros, hacer sadhanas, que eran levantarse a las 4:30 de la mañana hasta las 8:30, 40 días seguidos a meditar, a hacer yoga, hasta las 7:30, perdón, 3 horas, 40 días seguidos, desde las 4:30 de la mañana, donde arrancábamos bañándonos con agua fría, que hoy está muy de moda, ¿no? Pero pues yo lo hacía hace 10 años porque es una técnica antigua de yoga. Entonces cuando alguien te diga, no, es que solamente Wim Hof y Wim Hof, que Wim Hof está muy bien y todo, pero no, esto de meterse al frío y respirar de cierta forma y hacer ciertas posturas, esto no es moderno, esto no es una moda, esto es algo que viene pasando desde siempre, lo vienen haciendo los místicos y los sabios desde siempre, y simplemente pues cada generación lo va tomando y lo va empaquetando de una forma en donde nos podamos comunicar con las palabras y los entendimientos de hoy por hoy, lo cual está muy bien. Pero entender que la espiritualidad no es una moda, la meditación no es una moda, el hielo no es una moda, el breathwork no es una moda, el yoga no es una moda, ¿sí? Nada de esto es una moda, todo esto son reempaquetaciones simplemente para la mentalidad y el zeitgeist actual, ¿sí? Disclaimer, importante, nada es nuevo bajo el sol. Aquí estamos todos repitiendo porque es que ya hay demasiado por entender solamente con repetir. No hay necesidad de crear nada nuevo, sino simplemente reempaquetarlo de una forma que le podamos, que sea entendible y digerible para nosotros, ¿no? Cosa que siento yo, volviendo a mi crítica del catolicismo, que no es lo que ha hecho principalmente el catolicismo y que por eso pues tantos otros sistemas espirituales y religiosos y de conexión y litúrgicos y en el fondo de reconexión pues han cogido más auge y más fuerza, y es porque pues son cosas que le hablan a nuestra mentalidad y a nuestra generación, ¿sí? El Kundalini Yoga me cambió la vida, la formación me cambió la vida. Esos fueron 2 años de formación, primero para uno, y el último año también tocaba dar 100 clases, entonces yo tenía que dar 100 clases antes de graduarme. Y luego sí ya fui profesor de Kundalini Yoga. Sin embargo, yo entré a la formación nunca pensando que yo lo iba a ejercer. Yo entré a la formación pensando que era para mí, ¿no? Que yo lo mantenía por allá lejos, debajo de cuerda. Yo no le estaba contando a todo el mundo que yo estaba en yoga.
Mucha gente, ¿no? Mis papás, mis amigos, como que se asustaban un poquito pensando, ¿y este loco qué está haciendo? Además, en ese momento, pues estaba en la universidad estudiando música, pero estaba terminado, no tenía novia y pues estaba atravesando como pues los diferentes momentos difíciles. Algunas de las empresas comenzaron a dejar de funcionar y yo me desconecté de ellas. Entonces no estaba atravesando necesariamente el mejor momento, pero en retrospectiva estaba atravesando uno de los mejores regalos que me iba a traer la vida, y era conocer mi instituto, formarme con gente buena, tomarme el tiempo para hacer una formación contundente y real, entender que este camino espiritual no es un camino, ¿sí?, de easy y quick fixes, no son pastillas, ¿sí? Entonces claro, tú vas y haces ayahuasca y ves muchas cosas, pero realmente la integración de la ayahuasca dura meses después, y si tú no pones la tarea, pues vas a tener que estar dependiendo de la sustancia, lo cual no es la idea. La idea es que tú integres lo que vives en ayahuasca, lo que vives en una clase de yoga, lo que vives en un sound healing, ¿sí?, la información que te da algún mentor, que la integres y la apliques a tu vida, ¿sabes? Y para aplicar y para integrar, pues eso requiere proceso, repetición, tiempo, practice, como me decía mi papá chiquito, practice, ¿no? Eso se requiere para tú poder realmente como integrar una información, y eso se lo saco a este proceso. Y de repente toda mi vida comenzó a verse permeada por esta espiritualidad. Toda mi vida se comenzó a ver permeada por el mensaje que yo estaba adquiriendo de las tradiciones de mi tierra, de Colombia, con los indígenas, y de la tradición oriental, en particular de esta versión occidental del Kundalini Yoga. Entró el curso de milagros a mi vida y entró una reconexión profunda con la figura de Jesús, mucho más desde el curso de milagros, comenzando a entender lo que es realmente el Cristo y lo que es la energía crística y lo que es el mensaje de compasión de la figura histórica que era Jesús. Y fue como, ha sido, seguirá siendo como algo que comienza a permear absolutamente todas las decisiones de mi vida. Y cambió mi vida la espiritualidad, porque yo venía de un camino tradicional y seguramente hubiera sido y vivido una vida como tradicional. Pero la espiritualidad lo que hizo y lo que transformó fue que transitara ese camino y transitara el camino que he venido haciendo, tomando decisiones que a veces no han sido fáciles, pero siempre conectadas con mi corazón, ¿sí? Yo no estoy en contra del mundo corporativo, del mundo tradicional, pero lo que sí vengo entendiendo es que llega un momento en la vida, que afortunadamente en mi caso fue a los 15, ¿no?, donde tienes que comenzar a preguntarte y a tomar los cambios contundentes y los pasos reales para dejar de vivir en piloto automático y para realmente comenzar a vivir en autenticidad. Y para eso vas a tener que tener una experiencia profunda de autoconocimiento, y probablemente ese autoconocimiento te lleve a un entendimiento profundo del camino espiritual que debas recorrer y que realmente te vaya llegando, que como hemos hablado son varios y son diferentes. Hoy por hoy te hablo desde Bali. Aquí está mi nuevo hogar, donde he podido crear todo lo que he querido crear en mi vida, ¿sabes? Como que yo quería ser nómada y llevo viajando 5 años, y yo quería crear una empresa que fuera remota y terminó siendo mi proyecto de coaching y de retiros. Yo quería crear relaciones profundas que pudiera mantener a distancia en ciertos casos, y también relaciones donde pudiese viajar, y se han ido dando. Y en el fondo, pues todo lo que yo he querido lo he podido hacer y lograr y crear, porque he estado conectado con mi centro, con mi alma y con el universo que me apoya en estos procesos y en estas creaciones. Literalmente es por eso que tú puedes crear las cosas como tú quieras, pero para eso tienes que estar conectado acá. La espiritualidad ha cambiado mi vida porque he comenzado a escuchar los deseos profundos de mi alma, y cuando uno escucha los deseos profundos de tu alma, todo el universo comienza a conspirar para que lo logres. Diferente es a cuando estás simplemente como en piloto automático, forzando, donde muchas veces te desgastas para lograr crear la realidad que tú crees que quieres, que cuando luego tienes te das cuenta que no es lo que querías. ¿Sounds familiar? Happens. Y happens porque no hemos estado
en constante contacto con nuestra espiritualidad, con la mística, con nuestra autenticidad. Y eso ha sido lo que me ha traído la espiritualidad, ¿sabes? Y siento que no todo el mundo tiene que tener un camino como yo, no todo el mundo tiene que hacer Kundalini Yoga, no todo el mundo tiene que tener estas inclinaciones particulares, no todo el mundo, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero lo que sí es que llega un momento en el que hacer ese cambio de pasar de automático, de cumplir las expectativas a tu yo del pasado y a todas esas otras voces de tu papá, de tu pareja, de tus amigos, de tus colegas, incluso de esas personas de tu pasado que ya ni siquiera están en tu presente, pero que siguen acá como saboteándote, ¿no? Cuando logramos decirle que no a eso y nos comenzamos a decir que sí a nosotros, a lo que es ser auténtico tú, que yo no sé qué es eso, solo tú sabes qué es eso, comenzamos a vivir en alineación y de repente el universo comienza a darnos todo lo que queremos y comienza a soportarnos y comienza a llevarnos por un mejor camino. Pero para eso es fundamental, completamente fundamental, estar conectados. Y ese es como el gran takeaway que yo te digo. La espiritualidad me ha cambiado la vida porque me ha abierto al entendimiento profundo de quién soy, paso número 1. Porque me ha permitido desde esa autenticidad diseñar una vida que se alinee con todo lo que yo quiero, paso número 2. Y en el fondo me ha dado la fortaleza, ¿sabes? Y la serenidad para afrontar cualquier situación que la vida me ha puesto a mí con amor, como con conexión profunda, con gratitud. He ido entendiendo la verdad de la naturaleza de las cosas. No desde una forma netamente cognitiva, mental, epistemológica, racional, le podríamos llamar, o catafático sería el término real, sino mucho más de una forma profunda, intuitiva, apofática, que significa que a veces no necesito respuestas tangibles, sino que desde la fe logro sostener la valentía y la fuerza para seguir adelante. Pero para eso, de nuevo, se requiere conexión espiritual. Para eso, de nuevo, se requiere entender quién eres. Para eso, de nuevo, necesitamos conectar con tu autenticidad. Y es de esa manera que la espiritualidad me ha cambiado la vida. Así que bueno, primero gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartirte este rant de mi vida. Aquí estoy para acompañarte. He tenido y he vivido muchos procesos. He probado de todo en todos estos 15 años de experiencia. He sido muy afortunado de saber discernir dónde realmente hay un buen maestro y dónde son como sectas y cultos, porque hay de todo en este mundo y en este campo. He sido muy afortunado de aprender a escuchar mi corazón y el llamado de mi corazón y aprender a dar esos saltos de fe, y he sido también muy privilegiado de tener todo un sistema de apoyo, tanto interior como exterior, para dar esos saltos de fe. Y hoy en gran medida pues lo que estoy acá haciendo es aprovechando esta plataforma y este vehículo, ¿no?, para acompañarte a ti también, si lo sientes, si lo necesitas, ¿vale? Así que, pues muy importante, si llegaste hasta acá, por favor dale like a este video, sígueme, y te invito también a que si quieres saber un poco más me puedes contactar en los links que te pongo aquí, para que entremos en contacto o entres en contacto con alguien de mi equipo, si estás tal vez buscando entender un poco más cómo es este proceso de reconectar con tu autenticidad. Recuerda que yo tengo procesos online y tengo también retiros físicos. Dicho eso, inhala profundo, exhala, inhala, exhala, suelta, que toda la información se asiente, y dale gracias a tu corazón por haberte traído aquí y ahora. Satnam, namaste.